Presten atención, mucha atención a este segmento y a este importantísimo invitado. Javier Larrondo, quien es presidente de Prisoners Defenders, una organización no gubernamental, una ONG, que vela por la suerte y por el destino de miles de presos, principalmente en Cuba y en otras partes de América Latina y del mundo. Javier, es un honor tenerte esta noche en el programa. El honor es mío, muchas gracias. Un gran privilegio. Cuéntanos de este informe de ustedes de que en Cuba hay 1.066, y estoy citando directamente del informe de Prisoners Defenders, hay 1.066 presos políticos en Cuba y todos están sufriendo patologías médicas. Cuéntanos. Correcto. En el último estudio de finales de enero, la cifra que teníamos era exactamente 1.066 prisioneros políticos, de los cuales hay más o menos 30, en torno a 30, que son otros casos de presos políticos, 830 aproximadamente convictos de conciencia y 200 y poco condenados de conciencia, que están sometidos a limitaciones de libertad graves, como puede ser trabajo forzado sin internamiento, reclusión domiciliaria y otros. Entre este grupo de prisioneros políticos hemos dedicado un tiempo largo a estudiar las patologías que tienen. Hemos detectado 214 que tienen patologías gravísimas, con peligro para su vida y que no reciben tratamiento médico, pero es que todo el resto de presos políticos que tienen patologías tampoco están recibiendo tratamiento médico. O sea, es generalizada la ausencia de medicamentos para el tratamiento, la ausencia de tratamientos de patologías que tienen y además en los casos graves también la ausencia de tratamiento médico. Pero hay un caso especialmente grave. Hay una mujer embarazada, entre todos ellos, a la que quieren hacer abortar, se llama Lisdani Rodríguez Isaac, quieren hacerla abortar y además, como ella se niega, porque el hijo lo ha concebido con su marido en una visita conyugal, que llevaban años intentando tener un hijo, además lo que están haciendo es ahora negándole no solamente la atención médica, los medicamentos, está vomitando, está sintiéndose fatal, pero la tienen sin comer durante 14 horas seguidas, sin agua, en una celda fría, llena de agua, y fría porque ha pasado el invierno así. Hasta en Cuba hace frío por las noches en esa situación. O sea que la situación de los presos políticos es absolutamente kafkiana, ¿no? Están negados históricamente a aceptar cualquier tipo de visita de organizaciones internacionales. ¿Continúan asumiendo esa actitud? Sí, la dictadura. Sí, pero no solamente de organizaciones internacionales. Los propios consulados, las propias embajadas de la Unión Europea tienen vetada la entrada, incluso a cociudadanos de la Unión Europea, pero también, por supuesto, la Iglesia Católica. Es decir, el régimen cubano les mantiene en un aislamiento a todos ellos brutal, entre otras cosas porque no quieren que cuenten lo que está pasando. Básicamente porque se trata de controlar lo que hablábamos esta mañana, la narrativa. Y la forma de controlar la narrativa es censurar. Y la censura pasa por aislar a los presos políticos. ¿Por qué el tratamiento a Cuba, hablando de esa narrativa, es diferente al de cualquier otro país en el mundo? A Cuba no se le cuestiona internacionalmente por estas violaciones. A Cuba inclusive forma parte de organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Sí, lo que pasa es que el formar parte de organismos como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no significa para nada que Cuba cumpla ninguno de los principios de la Carta Universal en absoluto. Simplemente tiene que tener los apoyos internacionales para obtener los votos para estar en ese consejo. Por lo tanto, incluso Venezuela estuvo en ese consejo, y estuvo porque Cuba hizo el lobby para conseguir que estuviera. Es decir, son entidades políticas. Nosotros pensamos que son organismos de derechos humanos, pero son entidades políticas que se votan por mecanismos políticos dentro de los países. ¿Gaddafi presidió ese comité? Sí, no, es que puede pasar cualquier aberración. O sea, en todas esas entidades puede pasar cualquier aberración. Donde no pasa tanto es en, digamos, los organismos más técnicos de Naciones Unidas, los cargos medios que se ocupan de los estudios, los relatores. En general, ahí te encuentras un elenco de profesionales distinto, mucho más respetable. Pero cuando te vas a los organismos políticos de Naciones Unidas, ahí es donde empieza
empiezas a encontrarte ciertas cosas que no tienen ningún sentido. ¿Cómo pudiera cambiar esa narrativa con las evidencias que hay ostensibles de todas estas violaciones? Bueno, en primer lugar, para cambiar la narrativa y tener, digamos, esperanzas de cambiarla, tienes que tener una narrativa alternativa que sea veraz, creíble, pero para que... Y esa existe. El problema es que además de que sea veraz y creíble, tienes que demostrarla en todos y cada uno de los organismos que necesitan tener esa narrativa para entonces adoptarla. Es decir, se necesita un trabajo. Pero es que además de ese trabajo que tiene que hacerse por organizaciones, además hace falta que haya mucho apoyo de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba al unísono sobre esa narrativa. Y muchas veces nos encontramos, no solamente en Cuba, sino también en Venezuela y Nicaragua, que cada grupo hace advocacy, impulsa determinadas narrativas y otras no se suman a esos impulsos, pero no porque no estén de acuerdo, sino porque eso es lo que hacen ellos, yo lo que hago lo hago por aquí y el otro lo hace por allá. Y una constante, hace falta unidad. Y una constante y lugar común, siempre la culpa de todo la tienen los Estados Unidos. O sea, ese enemigo común le da popularidad en Latinoamérica a estas dictaduras. Sí, pero es que buscar un enemigo es un recurso muy antiguo de todas y cada una de las dictaduras que por lo menos yo he conocido. Siempre tienen que buscar un enemigo común, ¿no? Hitler con los judíos. Completamente, pero cada dictadura necesita... Es que si no, no justificas una dictadura, porque una dictadura es una situación excepcional, una situación de semiguerra, y para tener una guerra tienes que tener un enemigo. Entonces, el gobierno cubano le dice a su pueblo que están en guerra y tiene que tener un enemigo. El gobierno cubano hace medidas absolutamente kafkianas, distópicas, brutales sobre su pueblo y le dice a sus amiguetes que es que, claro, estoy obligado porque tengo un enemigo. Pero realmente cuando analizas ese enemigo, si lo analizas desde un punto de vista frío, y ahí es donde viene nuestra narrativa, ¿por qué falta esa narrativa? Si el 60% de la carne que entra en Cuba, que alimenta al pueblo cubano, el 60% proviene de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos provee más dólares, carne para alimentar al pueblo cubano y todo tipo de productos. Es brutal la cantidad de productos que provee Estados Unidos, que no tiene ningún sentido hablar de el susodicho bloqueo. O sea, hay un embargo, pero ese embargo no afecta a medicamentos, no afecta a alimentos, no afecta a los dólares que entran en la isla, que entran por miles de millones. Pensemos que el turismo son apenas 2.000 millones de dólares. En remesas de Estados Unidos entra mucho más que eso. De manera que nos falta mucho camino para hacer comprender que la narrativa del régimen cubano es una verdadera falacia. Javier, tienes que volver al programa con más frecuencia. Gracias, Oscar. Gracias por venir esta noche, por honrarnos con tu presencia. Regresar, están con nosotros.